Nosotros el politólogo de CIEP, Jesús Guzmán, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias esta mañana, luego de un informe bastante interesante que ustedes lanzaron ayer miércoles. Buenos días, Jesús. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Jesús, vamos a hablar en orden sobre este informe que ustedes presentan, este estudio que, bueno, se divide, podríamos decir, en dos bloques. Una parte social y que tiene mucho que ver con la situación salud y la preocupación de los costarricenses en este momento, y otro también de cara al proceso electoral que se vivirá el próximo año. A iniciar con la información sobre la preocupación de los costarricenses. ¿Cuál es la mayor preocupación? Y en este momento, como lo dicen ustedes, es el coronavirus. Adelante. Sí, correcto. En esta medición, al igual que fue en la medición de abril del año anterior, cuando estábamos precisamente en el inicio de la pandemia, se da que el desempleo pasa a un segundo lugar, y ahora tenemos que es la pandemia o el coronavirus como tal el que es la mayor preocupación de la ciudadanía. Esto está muy relacionado claramente con las noticias de las últimas semanas, donde hemos tenido un aumento importante en el número de casos diarios y también de casos en hospitalizaciones y también en camas de cuidados intensivos. Entonces, esto es importante porque nos da cuenta de que la ciudadanía está muy enterada y que está consciente de que esta problemática una vez más está afectando de forma muy fuerte al país, y que si bien es cierto, el desempleo y el tema del costo de vida es un tema muy importante para la ciudadanía, en este momento es el tema del coronavirus el que está afectando fuertemente a la población, y así lo percibe la ciudadanía como tal. Y un hecho a destacar es que nosotros hicimos la encuesta durante 4 días, del 26 al 30 de abril, y en esos días tuvimos la peculiaridad que los 2 primeros días, si hacemos la separación por día, en los 2 primeros días sí era el desempleo y el costo de vida los principales problemas, pero ya a partir de miércoles y jueves, que fueron, jueves y viernes, que fueron los últimos días que hicimos la encuesta, ya el tema del coronavirus aumentó. Es decir, hubo un cambio importante, y precisamente si vamos y revisamos las noticias y el contexto de esos días, fue donde ya las autoridades de salud empezaron con mucha más vehemencia a reportar un aumento de casos, que ya superamos en los 1.900 casos, inclusive los 2.000, y que ya nos advertían sobre un posible colapso del sistema de salud del país. Bueno, es que hay mucha inmediatez en la información del coronavirus, y hay una gran preocupación no solo por lo que ocurre en nuestro país, sino en todo el mundo, y lo refleja también las noticias en cuanto a lo que ocurre en India, y pues no deja de preocupar a los costarricenses también esta información. Vamos a repasar brevemente cuáles fueron los principales hallazgos en cuanto a estas preocupaciones. Se dice que el coronavirus es el 21.7%, ocupa en cuanto a la encuesta, a la población encuestada, el desempleo un 20%, y la economía de nuestro país un 15,2%. Jesús, lo que también no deja de ser proporcional todo y unidireccional. El coronavirus no solamente nos está preocupando por una cuestión de salud, de vida, sino también de la condición laboral y económica que nos está empañando. Correcto. El coronavirus no solo ha tenido una afectación directa en la salud de las personas en Costa Rica y en todo el mundo, y también una afectación directa con los sistemas de salud de los países, sean los hospitales, clínicas, etcétera, sino también ha repercutido muy fuertemente en la economía de los hogares de las personas. Entonces, ver el tema del desempleo, ver el tema del costo de vida, es obvio que va a tener un correlato con el tema de la pandemia. Estos dos temas, tanto el desempleo como el costo de vida, han estado muy presentes, y se podría decir que es un problema estructural que venimos arrastrando como país. En cuanto a la ciudadanía, siempre siempre ha visto esto como un problema muy importante o el principal problema del país, y ahora hay que sumarle que es un tema estructural, los efectos de la pandemia sobre estos dos temas, tanto el desempleo, que se ha visto muy afectado, que tenemos cifras históricas de desempleo, como también en el costo de vida ante la disminución de ingresos de las familias costarricenses.
Algo que ha sonado mucho y que también tiene mucha relación con el coronavirus es la aplicación de la vacuna. Se dice en los últimos días que es vital para poder sostener la propagación de los casos positivos de COVID-19. Incluso la comunidad médica ha hecho un énfasis muy grande en que hay que acelerarla e incluso las autoridades de gobierno también. Y pues se ha visto que la han estado acelerando. Hace un par de noches llegó el mayor lote de vacunas a nuestro país, lo cual es un buen augurio. Los costarricenses incluso ahorita, según la encuesta que ustedes realizan, pues ya están teniendo una posición más favorable incluso a esta información, porque había también mucha antipatía o miedo, o temores y creencia de muchos mitos a esta aplicación. Hablemos un poco sobre este otro dato. Claro, y ese tema es muy importante porque a nivel mundial, pero en América Latina y en Estados Unidos principalmente, ha habido un movimiento antivacunas muy importante, y eso se podría reflejar en la disposición de la ciudadanía a irse a vacunar. De hecho, acá hay áreas de salud en el país donde se reportan que los adultos y las adultas mayores no han querido irse a vacunar por ciertos miedos o ciertos recelos que tienen con la vacuna, pero al ver esto a nivel nacional, vemos que la mayoría de personas, primero, cuando se les pregunta a nivel general por las vacunas, no necesariamente solo la del coronavirus, vemos que un 83% de la población dice que las personas deben vacunarse cuando les corresponde en términos generales, no solo esto del coronavirus. Esto disminuye con respecto a una medición anterior que teníamos del mes de abril del 2019, donde preguntamos lo mismo, si las personas consideran que la ciudadanía debe vacunarse cuando le corresponde, y es un número alto, pero sí tuvo una disminución importante con respecto al 2019. Si ya nos vamos directamente al tema del coronavirus y la vacuna del coronavirus, vemos que 2/3 partes de la ciudadanía sí están dispuestas a que las vacunen. Apenas las llamen de Levi's o de la clínica, estarían dispuestas a ir a vacunarse. Es un dato importante, pero no hay que olvidarlo, no hay que dejar de ver que hay un 13% de la ciudadanía que nos dice que no se vacunaría del todo. Es decir, pese a que es un número relativamente pequeño, ese número podría tener algún tipo de efecto de eco o de multiplicador en la opinión pública. Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que los mensajes que se dan desde el gobierno y desde los medios de comunicación respecto a la importancia de la vacuna son vitales para que este plan de vacunación que el presidente el día martes, el martes anterior, dijo en su discurso que la meta era llegar al último trimestre de este año con ya la inmunidad de rebaño, es decir, que ya la mayoría de la población esté vacunada. Es necesario que ese 13% ojalá se disminuya o que prácticamente desaparezca. También hay un 15% que dice que tendría dudas de vacunarse. A ese 15% es al que hay que más que hablarle, y hay que evitar que ese 15% caiga en los que no se quieren vacunar. Y también un tema importante que tiene mucho que ver con la relación o relacionado con noticias que han salido sobre algunas vacunas y efectos secundarios. Eso es solo un 2% de la población que nos dice que se vacunaría dependiendo de cuál vacuna le aplique. En este momento el país solo está aplicando en términos generales la de una casa farmacéutica, y la otra, que es la que ha presentado un poco de dudas, que es la de AstraZeneca, que ya está comprobado que es un grupo muy reducido el que tiene algún efecto en su salud. Igual solo se está aplicando a funcionarios de salud, por lo cual no debería haber un miedo en la población en general de irse a vacunar por el tema de cuál vacuna le estarían poniendo. Jesús, también en el estudio que ustedes realizan, y como lo veíamos en la información anterior, los costarricenses no están pensando en este momento en política. Faltan apenas 9 meses para las elecciones presidenciales, y sin embargo los costarricenses realmente no están listos para esto. Estamos en un proceso todavía de coronavirus, y según los datos que ustedes revelan y que también los podemos ver en este momento, el entusiasmo político es muy bajo, y es que el 87% de las personas ni siquiera simpatizan con ningún partido político, y el 13% dice sí simpatizar. Ahí vienen dos cosas: no solamente el interés de los costarricenses hacia el proceso electoral, sino también la afinidad que tienen con figuras y partidos políticos que se ha venido perdiendo durante las últimas 2, 3 elecciones presidenciales aproximadamente, ya con más fuerza todavía. Claro, desde lo que tenemos registro, tanto nosotros en el CIEP como encuestas más anteriores, hemos visto que por lo menos de lo que tenemos registro, esta es la simpatía partidaria, el registro de simpatía partidaria más baja en 30 años. Pero es muy probable que estemos ante el registro de simpatía partidaria más bajo de por lo menos la historia de la Segunda República,
cuando había un contexto de bipartidismo, las personas tenían una afinidad muy fuerte con los dos partidos, fuera la Unidad Social Cristiana o Liberación Nacional. Sin embargo, ya esa afinidad poco a poco se ha ido perdiendo y llegamos en este momento a la afinidad o a la simpatía por las personas por un partido político más bajo. Apenas un 13% de la población se identifica con alguno de los partidos políticos, y eso nos da luces de algo que también está en el informe, que es que los partidos políticos son la institución o las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, con un 2.8 apenas en una escala 0 a 10, y eso nos da algunas luces o algunas señales de que la ciudadanía ya no está creyendo en los partidos políticos, y que aparte los partidos políticos han perdido el rol que deberían tener como ese medio de, llamémoslo, de comunicación entre la ciudadanía y el Estado y las instituciones del Estado. Ya los partidos políticos han perdido eso, y ahora más que todo se están viendo como meras, podríamos llamar máquinas electorales, y eso la ciudadanía lo resiente. Ya han perdido su rol de intermediación, y también han perdido mucho la capacidad de aglutinar intereses y también de aglutinar programas políticos más allá de las elecciones, y eso es algo que la ciudadanía resiente hacia los partidos políticos, y lo cual se ve reflejado en este dato de una afiliación, una simpatía partidaria muy baja. Algo que me pareció muy interesante y que ustedes también lo revelan en el estudio es, y están utilizando no solamente la encuesta, sino también un estudio de observación en redes, un parámetro muy joven dentro de los trabajos para evaluar y valorar un poco la conducta social también, incluso por medio de los comentarios y de las publicaciones que hacen las personas y de los seguidores de los principales candidatos y los más nombrados. Hay una lista de candidatos de varios partidos políticos que ustedes toman en cuenta, y que hay algunos que tienen más participación positiva que negativa. Tal vez explicar un poco sobre esta observación que ustedes hacen en redes sociales y los hallazgos. Claro, en este contexto, inclusive poniéndonos en el contexto de la pandemia, las redes sociales van a tener un papel fundamental en la comunicación política que puedan ejercer los partidos políticos. Incluso ya lo vimos con la presentación de las candidaturas mismas. Ya no hubo un evento en las casas de campaña o en las casas de los partidos políticos, ya no van a haber probablemente, por lo menos durante este año, plazas públicas ni mitines. Las redes sociales, por lo tanto, se van a convertir en ese vínculo más cercano entre las personas candidatas y la ciudadanía. Entonces decidimos hacer una aproximación con una herramienta metodológica nueva, por así decirlo, para medir cómo están las personas percibiendo, o qué tan, llamémoslo así, qué tanta reacción tuvieron las propuestas o los señalamientos de las candidaturas o de las personas que iban a ser candidatas. Entonces, cada persona candidata, de las que hasta ahorita, solo tomamos en cuenta las que hasta ahorita han afirmado ya vehementemente que van a ser candidatas o candidatos, hacemos ese análisis del momento en que ellos y ellas dicen que van a ser candidatas y candidatos. Y luego tomamos una publicación posterior donde explican o donde dan más contexto de su candidatura. Y con esas dos publicaciones que elegimos por cada una de las candidaturas, podemos ver cómo está el sentimiento de las personas en cuanto a la postulación de esa persona en específico. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay un grupo de candidatos y candidatas que tienen una fuerza mayor o una presencia mayor en redes sociales, y que generan más pasiones, podríamos decir de alguna forma, y estos son los que son candidatos y candidatas conocidos por algún motivo, porque son diputadas o diputados actualmente, porque han estado en la política partidaria en los últimos años, o porque tienen alguna visibilidad mediática, y por eso las personas los reconocen más. Por último, continúe. Con esa técnica lo que podemos hacer es calificar los comentarios de las personas y ver si hay comentarios negativos y positivos, para ver cuáles han tenido una reacción mayoritariamente positiva en cuanto a su presentación de candidatura, ¿verdad? Sí. Por último, también viene un dato muy interesante, y que podríamos fusionar todo lo que hemos estado hablando y mucha más información de la actualidad nacional. Estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de la gestión del gobierno también, incluso podemos mencionar el caso de la UPAD, que ha sido muy sonado. Podemos hablar también del movimiento que otros candidatos políticos han hecho, agresivos y otros no tan agresivos. Todos han dado mucho de qué hablar y han generado una opinión de las personas, e incluso eso va inclinando también una balanza hacia escoger
cuál es el futuro partido que podría gobernar nuestro país. Y es precisamente la información que vemos en este momento y por lo menos hasta ahorita. ¿Cuál partido cree que saldrá el próximo presidente de Costa Rica? La mayoría de las personas encuestadas hablan del Partido Liberación Nacional con un 48%, seguido del Partido Unidad Social Cristiana con un 24% y el Partido Acción Ciudadana con un 22%. Vemos cómo siguen siendo fuerzas políticas en nuestro país a pesar de el poco interés de los costarricenses, pero también cómo influye, Jesús, cómo impacta lo que está ocurriendo en nuestro país. Incluso podríamos incluir acá el discurso del presidente de hace unos días, como lo mencionaba antes, también el caso de la UPAD, creo que le ha bajado un poco los niveles en la evaluación al Partido Acción Ciudadana, entre otras cosas, igual a otros partidos políticos. ¿Cómo todo esto converge y cómo todo esto se fusiona para ir creando y generando esa opinión que pues, se verá plasmada al final de una u otra forma en febrero próximo? Sí, correcto. Y en este ejercicio que decidimos hacer, no preguntamos porque consideramos que metodológicamente, y también es parte de la responsabilidad que tenemos como centro académico, no es momento para preguntarle a la ciudadanía por quién van a votar. Entonces decidimos buscar en los partidos políticos, o la idea que tienen las personas sobre los partidos políticos y la posibilidad que tienen de llegar al Poder Ejecutivo mediante las candidaturas que presenten. Y esto es relativamente lógico que los tres partidos que han estado en el Poder Ejecutivo en los últimos 20 años, como son la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana, sean los que en la retina o en la memoria de las personas estén y que las personas les vean más probabilidad. Esto no quiere decir que sean los partidos por los cuales las personas van a votar, o que quieren votar o que quieren que gane, sino es simplemente de que las personas crean que puede salir el presidente o la presidenta de esos partidos. Y el Partido Liberación Nacional es el partido que históricamente ha tenido más fuerza en el país y por tanto uno podría pensar que es lógico que la ciudadanía lo tenga, por así decirlo, más presente cuando se le pregunta de cuál podría ser el presidente o el partido que salga el presidente o la presidenta para los próximos 4 años. Perfecto, Jesús. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Y aunque las intenciones del presidente Carlos Alvarado son construir un tren eléctrico antes de que termine su gestión, la iniciativa no tiene buenos ojos en la Asamblea Legislativa. Al volver de la pausa venimos con los detalles.